Continuamos con el estudio fascinante de la historia de la Iglesia y estamos en la época de los padres apostólicos. Esta es la segunda clase y vamos a considerar la figura de Clemente de Roma, uno de los padres post-apostólicos o padres apostólicos. Ahora nos remontamos al fin del primer siglo. Todos los apóstoles, menos Juan, han fallecido. Juan ya está en Asia, un anciano. En Roma, la iglesia cristiana ha crecido tremendamente con los diferentes ancianos que Pablo y Pedro dejaron después de su muerte. Y vamos a estudiar ahora esta persona Clemente de Roma y una carta que él escribió que ha causado mucho impacto en la iglesia primitiva y hasta el día de hoy. Ahora, la verdad es que no sabemos mucho acerca de Clemente de Roma, salvo que vivió en la capital del imperio y se convirtió a la fe cristiana. Al pasar los años, este hombre llegó a ser uno de los grandes líderes de la iglesia después del tiempo de los apóstoles. Aquí tenemos un mapa de ese tiempo. Aquí ubicamos la ciudad de Roma, en el centro. Ahí estaba trabajando Clemente, uno de los líderes de la iglesia en Roma, y él se entera de un problema muy serio en la iglesia de Corinto que el apóstol Pablo había fundado muchos años antes. Entonces, él, representando la iglesia en Roma, escribe una carta fraternal a la iglesia en Corinto, siguiendo el estilo de Pablo y de el apóstol Pedro, instándoles a poder corregir los problemas que habían suscitado en la iglesia. Ahora, Tertuliano, la figura que tienen aquí a la izquierda, uno de los padres de la iglesia del siguiente siglo, él afirmó que Clemente fue nombrado anciano por nada menos que el apóstol Pedro. Eusebio, aquí a la derecha el gran historiador, él indica que Clemente había sido un colaborador del apóstol Pablo, citando Filipenses 4:3 como quizás la persona en mente. Ahora, muchas veces vamos a encontrar en Internet Clemente es descrito como San Clemente. La Iglesia Católica lo llama un papa u obispo de la iglesia en Roma, pero la verdad es que nada indica que Clemente era más que uno de los ancianos en la iglesia en la capital del Imperio Romano. Aquí tenemos el comienzo de esta carta, la epístola a los Corintios de parte de Clemente. En la derecha tienen un facsímile de una copia escrito en griego a la izquierda y en latín a la derecha. Y miren aquí cómo empieza esta carta, la traducción al español. La iglesia de Dios, escribe Clemente, que reside en Roma, a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que son llamados y santificados por la voluntad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz del Dios Todopoderoso os sea multiplicado por medio de Jesucristo. Y en esa introducción ya pueden notar que estaban familiarizados con las cartas del apóstol Pablo y Pedro y empieza más o menos en el mismo tenor. Ahora, durante el segundo siglo, Ireneo, el obispo de Lyon en la actual Francia, él mencionó a Clemente en su obra Adversus Haereses, contra las herejías. Y aquí Ireneo indica que Clemente antecedió a los líderes gnósticos del segundo siglo y que su carta fue de gran valor para afirmar la doctrina cristiana apostólica. Permítame citar Ireneo, lo que él comenta acerca de Clemente. Este hombre, como había visto a los bienaventurados apóstoles y había estado familiarizado con ellos, Pedro y Pablo,
podría decirse que todavía tenía la predicación de los apóstoles resonando en sus oídos y sus tradiciones ante sus ojos. No estaba solo en esto, porque aún quedaban muchos que habían recibido instrucciones de los apóstoles. Durante el tiempo de este Clemente, habiéndose producido no poca disensión entre los hermanos de Corinto, la iglesia de Roma envió una poderosísima carta a los corintios, exhortándolos a la paz, renovando su fe y declarando la tradición que últimamente habían recibido los apóstoles, proclamando al único Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, creador del hombre, que trajo el diluvio y llamó a Abraham, que sacó al pueblo de la tierra de Egipto, habló con Moisés, promulgó la ley, envió a los profetas y que ha preparado fuego para el diablo y sus ángeles. De este documento, la carta de Clemente, quien quiera hacerlo puede aprender de él, dice Ireneo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que fue predicado por las iglesias y también puede comprender la tradición apostólica de la iglesia, ya que esta epístola es de fecha más antigua que estos hombres. Así que Ireneo, cuya imagen ven aquí en pantalla, él conoce de cerca la carta de Clemente, escribe el contexto histórico unos años después y él da fe de que es una excelente, una poderosísima carta que refleja la enseñanza de los mismos apóstoles. Por eso es interesante para nosotros leer y estudiar esta carta de Clemente. Ahora, hay otra persona que también da fe de esta carta, es el hombre llamado Hegesipo. Él nació en Jerusalén y a mediados del segundo siglo viajó a Roma vía Corinto. Así que viaja de Jerusalén a Roma, pasa por Corinto y quedándose en Corinto un par de años, él se cerciora de esta carta de Clemente, estamos hablando durante el segundo siglo, escuchó de las divisiones que habían a fines del primer siglo, y este hombre, Hegesipo, da testimonio de la buena marcha de la iglesia en Corinto posterior a la carta de Clemente, en la mitad del segundo siglo. Así que este líder de la iglesia, Hegesipo, él estuvo en Corinto y pudo dar fe de que la carta de Clemente realmente impactó a la iglesia en Corinto, al igual que las cartas del apóstol Pablo. Ahora, posteriormente, por el año 171 después de Cristo, hay el testimonio de este anciano de la iglesia en Corinto llamado Dionisio. En una de las cartas que él escribió por el año 171, él dijo lo siguiente acerca de Clemente. Dice, hoy celebramos el día santo del Señor, día domingo, en el que leemos su carta, la cual siempre tendremos que leer y por la cual seremos corregidos, tal como hicimos con la otra carta que nos escribió Clemente anteriormente. Así que Clemente había escrito un par de cartas y para el año 171 la iglesia en Corinto valoraba las cartas de Pablo y también las cartas de Clemente. Ahora, aunque esta carta de Clemente fue escrita específicamente a la congregación en Corinto, la verdad es que vino a ser muy conocida en varias partes de la iglesia. Gente quería copias de la carta de Clemente. En verdad, llegó a ser tan popular esta carta que algunas listas de los libros autoritativos o canónicos para la iglesia incluyen la primera carta de Clemente. Interesante. Fue tan impactante esta carta que por unos años algunos líderes consideraban que era también inspirada por Dios. Hoy en día afirmamos que innegablemente es una carta de gran valor. Pero al pasar los años,
la iglesia siguió leyendo la carta de Clemente y poco a poco se dio cuenta que en ningún modo estaba a la altura de las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Un factor en esto fue una referencia a una leyenda del ave fénix, un ave que resucita de los muertos, una leyenda que no es cierta. Entonces, ese es un factor, entre otros, que al final quitó esta carta del canon del Nuevo Testamento que estaba elaborando. Para nosotros hoy en día, aunque la carta de Clemente a Corinto no fue inspirada por Dios, al igual que las cartas del Nuevo Testamento, es una carta muy instructiva y es interesante para nosotros leerla porque nos permite ver algo de la vida de la iglesia después de la época apostólica y antes del avance de la iglesia durante el segundo siglo. ¿Qué podemos aprender de esta carta de Clemente a los Corintios? Bueno, en primer lugar, obviamente podemos ver algo de la vida de la iglesia en Corinto. Pueden ver aquí el mapa de la parte al sur de Grecia. Aquí está la antigua ciudad de Corinto. Hoy en día Corinto está en la costa. Hay un canal que une el océano para evitar los barcos no tienen que dar toda una vuelta. Corinto fue una ciudad muy famosa en el primer siglo y Clemente escribe esta carta a los creyentes ahí en Corinto. Y leyendo esta carta, tenemos un pequeño cuadro de cómo la iglesia había evolucionado desde que Pablo escribió Segunda de Corintios. Aquí tenemos unos restos arqueológicos. Hay que imaginarse la iglesia, los creyentes vivían en este entorno por el primer siglo después de Cristo. Ahora, Clemente empieza su carta felicitando a la iglesia en Corinto por el buen testimonio que tenían. Y la verdad es que es muy interesante notar las cosas que Clemente resalta, porque eso nos ayuda a ver las cualidades que se valoraba en la iglesia en esos tiempos. Hoy en día, si uno tuviera que describir la congregación a la cual asistimos, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué cosas resaltaríamos de nuestra congregación? Bueno, lo que Clemente destaca de la iglesia en Corinto, en primer lugar, es la hospitalidad. Qué interesante. No creo que hay muchas iglesias hoy en día que su característica principal es la hospitalidad, pero así era Corinto al fin del primer siglo. También Clemente destaca el conocimiento que los creyentes en Corinto tenían de la fe, también cómo se sometían a las autoridades eclesiásticas. Él dice que los jóvenes, por lo general, en la iglesia eran marcados por temor a Dios y moderación, y las mujeres eran ejemplo de pureza, atendían bien a sus esposos y se sometían a ellos. Los creyentes eran caracterizados por la humildad, obedecían los unos a los otros en lugar de mandar el uno al otro. Y eran muy contentos, más contentos en dar, en ser generosos, que en recibir. Clemente resalta esas lindas cualidades de la iglesia en Corinto. Ahora, gracias a ese buen comportamiento, Clemente también reconoce que la iglesia disfrutaba una hermosa paz entre ellos. Gozaban la llenura del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios el apóstol Pablo destaca eso? Una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo. De esa manera, dice Clemente, los creyentes mantenían el número de los elegidos de Dios, es decir, discipulaban, cuidaban a los creyentes. Él añade también que en Corinto se dolían mucho cuando alguien caía en pecado. Y en vez de condenarlo, se lamentaban como si ellos mismos hubieran pecado. Y en general obedecían los mandamientos de Dios
como algo escrito en sus corazones. Así que Clemente empieza dando este cuadro tan hermoso de la congregación. Pero el motivo de la carta era una división que se había suscitado que preocupaba mucho a Clemente. Ahora, estas divisiones, francamente, le sorprendieron a Clemente, le dolieron en gran manera, y él sintió la necesidad de escribir una carta de parte de toda la iglesia en Roma para alentar a los creyentes en Corinto a corregir ese problema. Así que no es una carta personal de Clemente, es una carta de los ancianos de la iglesia en Roma. Clemente parece haber sido el principal de los ancianos. E indica que gracias quizás a las labores apostólicas había una fraternidad entre las congregaciones, tal que cuando la congregación en Roma se entera de este problema en Corinto, se atreven a escribir esta carta casi apostólica, una carta de exhortación, de ánimo, de aliento para animar a la iglesia a corregir ese problema. Ahora escuchen cómo Clemente presenta el asunto de las divisiones. Él escribe: nos referimos, queridos hermanos, a la sedición extraña y ajena a los elegidos de Dios, una sedición abominable, sacrílega, que unos cuantos sujetos, personas arrojadas y arrogantes, han encendido en la iglesia hasta tal punto de insensatez que el nombre, el testimonio venerable de la iglesia vino a ser gravemente ultrajado. Así que Clemente, preocupado por esta condición, escribe esta carta exhortando a que corrijan esas divisiones que, según él, fueron causadas por la prosperidad, la envidia, y el remedio tenía que ser la penitencia, la humildad y la sumisión. Bueno, ahí tenemos esta cita que acabamos de mencionar de la iglesia en Corinto. Ahora, estudiando esta carta, podemos notar en segundo lugar el uso muy interesante de la revelación divina. Francamente es impresionante cuando uno empieza a leer esta carta y les animo a tomar el tiempo para hacerlo. Pueden encontrar el texto en español en internet. La enorme cantidad de citas bíblicas, especialmente del Antiguo Testamento. Esta es una característica que impacta de la carta de Clemente. Él cita pasajes bíblicos, multiplica ejemplos bíblicos para ilustrar un punto que él quiere enseñar. Por ejemplo, cuando él trata el tema de la envidia, él empieza citando el caso de Caín y Abel, que por envidia Caín mató a Abel. Y luego menciona el caso de Esaú y de Jacob, que por envidia Jacob traiciona a Esaú y Esaú quiere matar a Jacob. Y luego la envidia de José y sus hermanos que envidiaron que José era más amado por su padre. Menciona también a Moisés, que sufrió por la envidia de su hermano Aarón, su hermana María. Y luego también la rebelión de Datán y Abiram en número 16. Y luego pasa al caso de David, la envidia que Saúl tuvo de David. En fin, es impresionante cómo en esta carta Clemente cita y cita pasaje tras pasaje del Antiguo Testamento. Ahora, cuando leemos todo eso, lo que nos damos cuenta es, esa era la forma que predicaban en la iglesia. Me parece que la carta revela cómo predicaban en la congregación y citaban constantemente pasajes del Antiguo Testamento. Ahora también menciona algunos datos del Nuevo Testamento, pero lo interesante, muy interesante, que esta carta
tiene pocas referencias al Nuevo Testamento y tiene una enorme cantidad de citas del Antiguo Testamento. ¿Qué nos indica eso? Que a fines del primer siglo, en las iglesias, los hermanos leían, estudiaban y predicaban mucho más del Antiguo Testamento, que lo tenían completo. Las cartas de los apóstoles no las tenían todas todavía, no se habían juntado en un solo testamento. Y la carta de Clemente revela esa realidad. Pero Clemente hace referencia a Pablo y escuchemos lo que Clemente dice acerca de Pablo. Habla de su ministerio apostólico y luego dice, después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber llegado hasta el límite del occidente y dado su testimonio ante los príncipes, salió así de este mundo y marchó al lugar santo, dejándonos el más alto dechado de paciencia. Así que Clemente, escribiendo de Roma, una persona que conocía a Pablo y a Pedro, él da testimonio que efectivamente Pablo llegó a Roma y luego viajó a España, como él se había propuesto hacer. Ahora, el Nuevo Testamento no confirma que Pablo llegó a Roma, solo muestra que él tenía el interés en hacerlo, pero Clemente, escribiendo antes del fin del primer siglo, como alguien en Roma que conocía la iglesia y conoció a Pablo, él da testimonio de este viaje a España. Eso nos confirma, podemos afirmar categóricamente, el apóstol Pablo llegó hasta España. Así que mirando este mapa, pueden ver la dimensión del ministerio de Pablo. Empieza convirtiéndose rumbo a Damasco, luego termina liderando la iglesia en Antioquía, luego hace sus viajes misioneros, 3 viajes misioneros, toda esta zona los llena del evangelio, luego él viaja a Roma, de Roma viaja a España y luego vuelve otra vez antes de fallecer. Qué tremendo misionero fue el apóstol Pablo y Clemente lo conocía. Ahora, en este uso del Antiguo Testamento, eh, Clemente, por ejemplo, resalta que detrás de las divisiones había el egoísmo. Así que Clemente inculca la virtud de la hospitalidad y él cita el ejemplo de Lot, que hospedó a los ángeles. Lo contrasta con su esposa, que no tuvo el mismo espíritu. También menciona la hospitalidad de Rahab. Interesante, concluye la referencia a Rahab haciendo mención de la soga que colgó de la ventana, ¿se acuerdan? Para los espías. Y añade esta interpretación interesante, Clemente añade esta interpretación. Esta soga que colgara de su casa un paño de púrpura, poniendo así de manifiesto que por la sangre del Señor tendrán redención todos los que creen y esperan en Dios. Ya ven, queridos hermanos, cómo se dio en esta mujer no solo la fe, sino también la profecía. Interesante, él toma esta soga como profética de la sangre de Cristo. Bueno, esta carta da esa perspectiva del manejo del Antiguo Testamento. Ahora, él cita muchos pasajes del Antiguo Testamento, incluyendo casi todo el capítulo 53 de Isaías y también el Salmo 51. Obviamente, un hombre que conocía muy bien las Escrituras. Pero en esta carta debemos detenernos para ver la manera que él cita las Escrituras. Y la verdad es que por lo general no cita textualmente. Es decir, si tú lees lo que él dice de Caín y Abel o de Lot y comparas con el texto bíblico, vamos a ver que no está citando palabra por palabra. Esta es una característica que se manifiesta en el segundo siglo. Pero
En esta carta de Clemente no hay esa precisión en las citas. Permítame darles aquí un ejemplo. He copiado de esta carta cómo él cita Isaías 53. Claramente en su mente está todo el capítulo, pero al leer esto van a ver rápidamente, no es una cita textual, esto que podemos llamar una paráfrasis de Isaías 53. Escribe Clemente: Señor, ¿quién dio crédito al oído de nosotros? Y el brazo del Señor, ¿a quién fue revelado? Respecto de él anunciamos, como un niño, como raíz en tierra sedienta, no tiene figura ni gloria, y le vimos, y no tenía figura ni hermosura, sino que su figura era sin precio, más fea que la figura de los hombres. Era un hombre que está en el azote y en el trabajo, que sabe de soportar flaqueza, pues su rostro está desviado. Pueden ver, no es una cita textual, es una paráfrasis. Lo está poniendo en sus palabras. Fue deshonrado, no se tuvo en cuenta con él. Este lleva sobre sí nuestros pecados y por nosotros sufre dolores. Y nosotros consideramos que estaba en trabajo y en azote y en maltratamiento. Él fue llagado por nuestros pecados y por nuestras iniquidades debilitado. Bueno, etcétera. Pueden detener el video y leer el resto si ustedes desean, pero les da una idea de cómo está citando en forma de paráfrasis Isaías 53. Lo interesante es que cuando llega a una cita de Salmo 51, eso sí lo cita textualmente. Y eso deja notar que cuando se trata de algo poético, una canción, un salmo, Clemente lo tenía de memoria. Pero cuando se trataba de otro tipo de pasaje profético, Clemente no lo tenía tan a la mano en su mente y él lo expresaba más o menos en sus palabras. Así que interesante notar ese uso de las escrituras en Clemente. Pero también él hace uso interesante de la revelación general. O sea, usa la Biblia como revelación de Dios, pero también él mira a la creación en general y la usa, en este caso, en esta carta, para inculcar la importancia del orden, de trabajar en forma mancomunada y unida en la iglesia. Escuchemos una cita de esta carta de Clemente refiriéndose a la revelación general. Él dice: los cielos, movidos por su disposición, hablando de Dios, le están sometidos en paz. El día y la noche recorren la carrera por él ordenada, sin que mutuamente se impidan. Lo que le está queriendo decir es, ustedes como hijos de Dios deben comportarse como la creación se comporta, en unidad, sometiéndose a Dios. Escribe: el sol y la luna y los coros de las estrellas giran conforme a su ordenación, en armonía, sin transgresión alguna, en torno a los límites por él señalados. La tierra, germinando conforme a su voluntad, produce a sus debidos tiempos copiosísimo sustento para hombres y fieras y para todos los animales que se mueven sobre ella, sin que jamás se revele ni mude nada de cuanto por él fue decretado. Con las mismas ordenaciones se mantienen las regiones insondables de los abismos y los parajes inescrutables bajo la tierra. La concavidad del mar inmenso, contraído por artificio suyo a la reunión de las aguas, no traspasa jamás las cerraduras que le fueron puestas en torno suyo, sino que como Dios lo ordenó, así hace. Pueden ver entonces, y ustedes pueden leer el resto si desean, cómo él usa la creación y el orden en la creación para desafiar a los creyentes en Corinto a que vivan en forma
ordenada siguiendo los mandamientos de Dios. Pasemos ahora a un tercer tema que notamos en esta carta, que es la teología del liderazgo. Obviamente esto es importante porque el tema que él quiere tratar es el problema de divisiones, cisma en la iglesia. Algunos jóvenes se habían levantado contra los ancianos y habían sacado a algunos ancianos del liderazgo. Ahora, cuando Clemente trata este tema, él elabora una teología de liderazgo. Y lo que él dice es que todo empieza con Dios. Hay una pirámide de jerarquía. Dios está en la cima y Dios envía a su Hijo Cristo. Cristo está bajo el Padre. Luego Cristo instala a los apóstoles. Los apóstoles están bajo Cristo. Y luego Clemente continúa diciendo, los apóstoles nombraron ancianos. Y lo importante, dice él, esos ancianos son vitalicios. Él dice, Cristo fue nombrado por Dios y permanece cabeza de la iglesia para siempre. Cristo nombró a los apóstoles. No fueron apóstoles unos cuantos años, fueron apóstoles para toda su vida. Y él toma eso para decir, los ancianos también deben ser considerados vitalicios, son para toda la vida. Y en base a eso, ese concepto teológico de liderazgo, él critica a esos elementos en Corinto que se habían atrevido a sacar algunos de los ancianos. Ahora, este fue el problema entonces que Clemente trata en la carta. Y escuchemos lo que él dice aquí cuando da el consejo acerca de establecer el orden otra vez. Aceptad nuestro consejo y no os arrepentiréis, porque vive Dios y vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y también la fe y la esperanza de los elegidos, que solo el que en espíritu de humildad y perseverante modestia cumpliere sin volver atrás las justificaciones, es decir, los actos de justicia y mandamientos dados por Dios. Solo ese será ordenado y escogido en el número de los que se salvan por medio de Jesucristo. Así que noten, Clemente trata el tema de las divisiones como algo sumamente serio. No es algo de menor importancia, porque al desobedecer a Dios y comportarse con envidia y con orgullo, están arriesgando su propia salvación, es lo que Clemente dice. Ahora, la acusación a los cismáticos en Corinto fue la siguiente: vosotros habéis removido de su ministerio algunos que lo honraron con conducta santa e irreprochable. Ahora, Clemente no profundiza el asunto, no menciona nombres y en realidad nos da poca información acerca de por qué sacaron estos ancianos. Fue suficiente decir él, recordarles la primera carta de Pablo a los Corintios, donde se acuerdan también había divisiones. Algunos eran de Pedro, algunos de Pablo, algunos de Apolos, algunos de Cristo. Es interesante, Clemente en esta carta a los Corintios hace referencia a la primera carta de Pablo a los Corintios y Clemente dice algo interesante. Él dice, las divisiones en el tiempo de Pablo eran de menor importancia que la que estaba ocurriendo en su tiempo. ¿Por qué de menor importancia? Aunque Pablo obviamente lo tomó como algo muy serio. Pero para Clemente, las divisiones en la primera iglesia en Corinto, al tiempo de Pablo, era de menor importancia. ¿Por qué?
porque no estaban sacando ancianos, sino que estaban diciendo que apoyaban a ciertos líderes y eran el apóstol Pedro, era el gran predicador Apolos, no eran personas de poca importancia. Así que Clemente minimiza en comparación los problemas que leemos en 1 Corintios. Y en su tiempo, Clemente dice, es muchísimo más serio, porque ustedes están sacando líderes que han sido nombrados por los apóstoles para ser vitalicios, y aunque esos líderes tenían un excelente testimonio, ustedes por envidia lo sacaron. Eso, dice Clemente, está no solo afectando el testimonio de la iglesia, sino que pone en tela de juicio su propia salvación. Y por eso él inculca a volver a la unidad. Ahora, noten aquí en esta cita, tenemos una referencia trinitaria, ¿no es cierto? Resaltada en celeste, porque vive Dios y vive el Señor Jesucristo y se entiende, y vive el Espíritu Santo. Ahora, Clemente desconoce la terminología de la Trinidad, pero qué interesante, en esta carta ahí expresa el concepto de la Trinidad. Obviamente hay un solo Dios, pero Clemente menciona Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahora, en esta carta a Corinto, Clemente menciona al final que habían enviado 3 delegados acompañando el envío de la carta. Los 3 delegados son Claudio Efebo, Valerio Vitón y un tal Fortunato. Y Clemente escribe: os hemos enviado hombres fieles y prudentes de intachable conducta entre nosotros, de su juventud a su vejez, así que eran personas ya de edad avanzada, los cuales serán también testigos entre vosotros y nosotros. Y lo hemos hecho así para que ustedes sepan que toda nuestra preocupación ha sido y sigue siendo que cuanto antes vuelvan a recuperar la paz entre ustedes. Y al final escribe Clemente: hagan volver a estos 3 delegados cuanto antes para que sepamos cómo está marchando la iglesia y que ustedes han hecho caso a la carta que les hemos enviado. Así que ese es el tenor de la carta de la iglesia en Roma a la iglesia en Corinto. Muy interesante, por cierto. Pero al final hay una parte sumamente interesante, algo inesperado, algo que sale fuera, en cierto sentido, de las cartas apostólicas. Hay lo que podemos llamar evidencia del inicio de una liturgia. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque al final de la carta vienen varios eh, himnos o cánticos espirituales que parecen ser palabras, formas de palabras, oraciones o acciones de gracias que los creyentes aprendieron a decir de memoria, respondiendo a lo que el líder de la iglesia decía. Así que aquí tenemos un primer ejemplo. Voy a citar esto porque me parece fascinante y vamos a explicar al final por qué lo hacían. El líder decía a la iglesia en la congregación: nos llamaste a esperar en tu nombre, principio de la vida de toda criatura. Y ahora toda la congregación en unísono repite o canta las siguientes palabras como respuesta: abriste los ojos de nuestro corazón para conocerte a ti, el solo Altísimo en las alturas, el Santo que reposa entre los santos. A ti que abates la altivez de los soberbios, deshaces los pensamientos de las naciones, levantas a los humildes
y abates a los que se exaltan. Tú enriqueces y tú empobreces. Tú matas y tú das vida. Tú solo eres bienhechor de los espíritus y Dios de toda carne. Tú miras a los abismos y observas las obras de los hombres. Ayudador de los que peligran. Salvador de los que se desesperan. Criador, vigilante de todo espíritu. Tú multiplicas las naciones sobre la tierra. De entre todas escogiste a los que te aman. Por Jesucristo, tu siervo amado, por él que nos enseñaste, santificaste y honraste. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué Clemente dice esto o cita esta oración congregacional en la carta? Bueno, me parece que es porque en la iglesia en Roma, era parte del culto. Ahora, dos cosas para notar. Estas oraciones están llenas del vocabulario de los Salmos y el Antiguo Testamento. Van a notar eso, mostrando el tremendo énfasis, el impacto, la influencia del Antiguo Testamento en la iglesia de esa época de los padres apostólicos. Yo creo que muchos de nosotros pensamos que en ese tiempo las iglesias estaban constantemente estudiando las cartas de los apóstoles. Bueno, esta carta de Clemente dice otra cosa. Estaban mucho más familiarizados con el Antiguo Testamento que con el Nuevo Testamento. Obviamente conocían algunas cartas, conocían la historia del Señor Jesús, pero no es el énfasis. La segunda cosa para notar de estas oraciones es que las aprendían de memoria porque recordemos que no tenían escrituras en sus manos para leer. ¿Ya? Los creyentes no tenían en sus casas rollos de las escrituras. Ellos tenían una tradición oral, la gran mayoría, es decir, aprendían cosas de memoria. Y la carta de Clemente indica que habían varias canciones u oraciones que los creyentes aprendían de memoria y domingo tras domingo las recitaban como congregación para que su mente esté llena de sana doctrina. Así que al leer estas oraciones nos damos cuenta qué tremenda doctrina contienen estas oraciones. Vamos a ver un segundo ejemplo. El líder de la iglesia dice, te rogamos, Señor, que seas nuestra ayuda y protección. Y luego toda la congregación responde al unísono diciendo lo siguiente, salva a los atribulados, compadécete de los humildes, levanta a los caídos, muéstrate a los necesitados, cura a los enfermos, vuelve a los extraviados de tu pueblo, alimenta a los hambrientos, redime a nuestros cautivos, da salud a los débiles, consuela a los pusilánimes, conozcan todas las naciones que tú eres el solo Dios y Jesucristo tu siervo y nosotros, tu pueblo, ovejas de tu rebaño. Qué hermoso pensar en esclavos, gente muy humilde, sencilla, en Roma y en Corinto, aprendiendo estas oraciones de memoria, citándolas cada domingo, para que durante la semana usaran estas formas de oración en sus devocionales o podían pensar en estas letras, estas palabras, mientras trabajaban. Era una forma de discipular y formar a los creyentes. Un tercer ejemplo. El anciano, adelante, dirigiendo el culto, dirige las palabras a la iglesia diciendo lo siguiente. Tú has manifestado la ordenación perpetua del mundo por medio de las fuerzas que obran en él. Una tremenda afirmación de la
soberanía de Dios en la creación. Ante eso, la congregación responde: Tú, Señor, fundaste la tierra. Tú que eres fiel en todas las generaciones, justo en tus juicios, admirable en tu fuerza y magnificencia, sabio en la creación, providente en sustentar lo creado, bueno en tus dones visibles, benigno para los que en ti confían, misericordioso y compasivo. Perdona nuestras iniquidades, pecados, faltas, negligencias. No tengas en cuenta todo pecado de tus siervos y siervas, sino purifícanos con la purificación de tu verdad y endereza nuestros pasos en santidad de corazón, para caminar y hacerlo acepto y agradable delante de ti y de nuestros príncipes. Sí, oh Señor, muestra tu faz sobre nosotros para el bien en la paz, para ser protegidos por tu poderosa mano, y líbranos de todo pecado, tu brazo excelso, y de cuantos nos aborrecen sin motivo. Danos concordia y paz a nosotros y a todos los que habitan sobre la tierra, como se la diste a nuestros padres que te invocaron santamente en fe y verdad. Qué hermoso como Clemente cita estas oraciones congregacionales, cánticos quizá, compartiendo con la iglesia en Corinto, recomendando a la iglesia que aprendan, memoricen estas oraciones y estos cánticos de alabanza para mantenerse en la sana doctrina. Finalmente, había oración por las autoridades. Interesante. El líder decía lo siguiente: eh, danos, no daños, danos ser obedientes a tu omnipotente y santísimo nombre, y a nuestros príncipes y gobernantes sobre la tierra. Y ante eso la congregación respondía: Tú, Señor, les diste la potestad regia por tu fuerza magnífica e inefable, para que conociendo nosotros el honor y la gloria que por ti les fue dada, nos sometamos a ellos, sin oponernos en nada a tu voluntad. Dale, Señor, salud, paz, concordia, constancia, para que sin tropiezo ejerzan la potestad que por ti les fue dada. Porque tú, Señor, Rey celeste de los siglos, das a los hijos de los hombres gloria y honor y potestad sobre las cosas de la tierra. Endereza, Señor, sus consejos, conforme a lo bueno, y acepten su presencia, para que ejerciendo en paz y mansedumbre y piadosamente la potestad que por ti les fue dada, alcancen de ti misericordia. A ti, el solo que puedes hacer esos bienes, y mayores que esos, entre nosotros. A ti te confesamos, por el sumo sacerdote y protector de nuestras almas, Jesucristo, por el cual sea a ti gloria y magnificencia, ahora y de generación en generación, y por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, qué tremendo sería aprender esta oración de memoria, para cuando nos toca orar por nuestras autoridades en nuestros países, que oremos. Noten, interesante, orar por su salud, orar que Dios ordene sus consejos. Qué tremendo ejemplo nos da esta iglesia, esta carta de la iglesia de los padres apostólicos. En conclusión, en esta carta de Clemente tenemos el legado de los apóstoles. La influencia de los apóstoles se nota en esta carta. Pero también vemos la transición de la época apostólica, en que había líderes inspirados por el Espíritu Santo que escribían cartas infalibles, la transición a líderes como Clemente, muy espirituales,
pero, pero carecen de esa inspiración que los apóstoles tuvieron. Ya se nota la diferencia. Pero de todos modos, la historia indica que esta carta de Clemente tuvo un buen efecto sobre la congregación en Corinto y sirvió de ayuda también a muchos creyentes en el segundo siglo que copiaron esta carta. Llevaron esta carta a diferentes partes del Imperio Romano y esta carta de Clemente fue de gran bendición para muchos creyentes a fin del primer siglo y comienzo del segundo siglo. Así que aquí tenemos este padre apostólico, Clemente de Roma, y espero que este estudio les ayude a entender algo de la iglesia en ese tiempo, les motive también a buscar esa carta, leer la carta y notar cómo los líderes posapostólicos trabajaban con las congregaciones. Padre, gracias porque nos has permitido tener esta carta de hace tantísimos años y Padre, complementa las cartas del Nuevo Testamento y nos ayuda a ver cómo la iglesia pasó de la época apostólica a la época de los líderes después de los apóstoles, continuando su legado. Pero también, Padre, empezamos a darnos cuenta que no contaban con esa inspiración que las cartas del Nuevo Testamento tienen. Pero, Padre, enséñanos a valorar esos líderes y hay cosas que podemos aprender de ellos también para nuestra vida. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga y continuaremos en otra clase estudiando la iglesia de los padres apostólicos.